Me ha llegado una consulta que deseo responder acerca del bautismo ya en el nombre de Jesús o en nombre de la Trinidad. Este es un tema discutido durante muchos siglos, pero es bueno traer aquí a la mesa de la discusión las evidencias para que podamos ver más claramente cuál es la manera o cuál debería ser la manera correcta de oficiar el bautismo. Para ello traemos los textos respectivos. El primero de ellos, el de Mateo capítulo 28, versículo 19, que llamamos la fórmula trinitaria, la que Jesús pronunció de acuerdo a Mateo, en que se incluyen los tres miembros de la Trinidad. Leo el texto Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, vamos a ver otros textos en que se enfatizan, especialmente en el libro de Hechos, el bautismo en el nombre de Jesús. Es el caso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando él está hablando a la multitud acerca del milagro de Pentecostés, la entrega de lenguas, que los hermanos podían hablar en lenguas que otros de otras naciones podían entender. Cuando él los invita a bautizarse, Pedro, dirigiéndose al grupo multitudinario, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notemos que aquí ya en el libro de Hechos, y como otros textos más que iremos viendo, se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Otro caso lo miramos en Hechos capítulo 10, en la experiencia de Cornelio, cuando el apóstol Pedro visitó aquella comunidad, aquella familia. Cornelio, soldado romano, lo hizo llamar, y entonces Pedro entra, y cuando él comienza a hablar, allí da su testimonio, su testificación a favor de Cristo. Bajan las lenguas tal como él vivió su experiencia en Hechos capítulo 2, y entonces ordena el bautismo para esta gente. Hechos 10:48, leemos así: y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nuevamente un segundo ejemplo: bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Miramos otro ejemplo en la experiencia de Felipe en Samaria, en el capítulo 8. Felipe fue enviado a predicar allí el mensaje, y cuando él predica, mucha gente cree en el mensaje y entonces se ordena bautizar. Miremos entonces en Hechos capítulo 8, versículo 16, lo que se nos dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto significa que Felipe bautizó en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo, como Simón el Mago pretendía recibirlo, y que a la llegada de Pedro y Juan, allí la gente, bautizadas en el nombre de Jesús, recibieron por imposición de manos el Espíritu Santo también. Miramos una experiencia más en Pablo, según Hechos capítulo 19, versículo 5, en Éfeso. Allí se observa, incluso podemos leer desde el versículo 2 también, que va a incluir al Espíritu Santo. Esto es algo interesante que iremos descubriendo también. Dice así el texto: Pablo le pregunta a estas 12 personas que él conoce en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo pregunta: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Responde Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Como estamos mirando con estos varios ejemplos,
no aparece en Hechos de los Apóstoles alguna mención del bautismo trinitario o la fórmula trinitaria que cuenta Mateo capítulo 28. Asimismo, hay otros textos que iremos mirando también que no necesariamente tratan del bautismo en el nombre de Jesús, pero sí la evangelización en el nombre de Él. Es el caso, por ejemplo, de Hechos capítulo 4, versículo 12, cómo se enfatiza el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es el nombre de Jesús. Otro tanto, miramos en capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y ya hemos leído en el versículo 16 que fue en el bautismo en el nombre de Jesús. También vemos en el capítulo 10, versículo 43, en la experiencia de Pedro, predicando a Cornelio y a su gente, que dice el texto, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. De allí entonces, en el versículo 48, en que hemos leído, que se fueron bautizados en el nombre de Jesús. También otro testimonio en 22:16 de Hechos. Recordemos, son ejemplos de evangelización en el nombre de Jesús, no necesariamente en el nombre de Jesús. Lógicamente estaría incluido. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. ¿Notamos? Si bien no dice así directamente bautismo en el nombre de Jesús, pero según el texto se intuiría, lo aceptaríamos también. Primero de Corintios capítulo 1, versículo 13, tenemos también ejemplos allí de los cristianos de los primeros tiempos en la iglesia de Corinto y la experiencia del bautismo. Pregunta Pablo, ¿está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? Allí entonces vemos que también se inferiría, al decirlo en el nombre de Pablo, que el bautismo era en el nombre de Jesús. No obstante, vamos a ver en las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, 5, el bautismo en el Espíritu Santo va a incluir en el nombre de Jesús, pero allí agrega en el Espíritu Santo. A ver, leamos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No está diciendo que serían bautizados en el nombre del Espíritu Santo. No se está hablando de eso, pero sí es importante ver la participación del Espíritu Santo en el bautismo que Jesús está promoviendo. También miramos en Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, lo que tiene que ver con el ungimiento de Jesús, del Cristo y la participación del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Allí otra vez vemos la participación del Espíritu Santo o Espíritu de Jehová, que estaría sobre Cristo, ungiéndolo para que cumpla su misión de Cristo, de ungido, de predicador, salvador y sanador. Así se entiende mejor el bautismo de Jesús, según cuenta Mateo, capítulo 3, desde el versículo 13 en adelante, esta experiencia de Isaías 61. Leemos en Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces
Juan Bautista no insistió, lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí entonces se entiende el ungimiento. Él fue ungido en su bautismo, Jesús, por el Espíritu Santo que toma forma de paloma. Y además, una voz adicional, lo que da pie para ver a las tres personas de la Trinidad, Jesús bautizándose, el Espíritu Santo tomando forma de paloma que viene sobre él. El texto continúa, Mateo 3:17, y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, con estos textos introductorios, vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando con respecto al bautismo en el nombre de la Trinidad, según Mateo capítulo 28, versículo 19 que leíamos, y los otros textos de Hechos, que son más abundantes, en el solo nombre de Jesús. La pregunta que nos haríamos es ¿esto es una oposición? ¿Se contradicen mutuamente o se complementan? Bueno, es el caso de algunos ministerios, hermanos como la Iglesia Pentecostal Unida, o la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús, más conocida como solo Jesús, que enfatizan que solamente deben ser bautizados en el nombre de Jesús y aún niegan la participación de las otras personas. En el caso de solo Jesús, este movimiento, ellos entienden que no hay tal cosa como Padre o Espíritu Santo, sino que Jesús es el único, solo Jesús es el nombre de la denominación, y que lo demás, el Padre y el Espíritu Santo, son manifestaciones. Ya esto formaba parte de antiguas herejías que los cristianos tuvieron que discutir en los primeros siglos. Tal es el caso del modalismo, el sabelianismo, etcétera, distintas maneras de presentar o de entender la persona de Cristo. Pero vamos a ir explicando entonces mayormente lo que tiene que ver con la diferencia que hay según la fórmula trinitaria o la fórmula del solo nombre Jesús, como pretenden estos hermanos pentecostales. En primer lugar, el texto que trata de la fórmula trinitaria es solamente Mateo capítulo 28, 19, pero ha sido cuestionado ya a lo largo de los siglos, especialmente en el último tiempo, porque se interpreta que es una interpolación en el texto bíblico. ¿Por qué motivo? Por una orden que dio Constantino para el año 331, en que se hicieran 50 códices del Nuevo Testamento, y que ya de allí se supone que aparece el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son contemporáneos del tiempo de Constantino, que contienen la fórmula trinitaria. Para ello, voy a compartir un poquito la historia de estas 50 Biblias de Constantino. Saben, este punto es muy importante porque el texto que nosotros queremos examinar es el de Mateo, capítulo 28, 19, el primer texto de la fórmula trinitaria, pero lamentablemente está siendo desautorizado por la supuesta interpolación que Constantino y su gente católica hicieron en esos códices que Constantino ordenó hacer, 50 Biblias, llamaríamos hoy, y que supuestamente se intercaló allí el texto de la fórmula trinitaria. Las 50 Biblias de Constantino fueron 50 códices que contenían el texto de la Biblia cristiana en griego, tanto el Antiguo como Nuevo Testamento, y fueron mandados a hacer en el año 331 por Constantino, y coordinados por quien fue su biógrafo, Eusebio de Cesarea. Y estas Biblias se hicieron para miembros de Constantinopla
que necesitaban para establecer más iglesias y debían contar con las escrituras. Aún en el mismo Eusebio, él cuenta en un libro que él publicó que se llama Vida de Constantino, allí pone la carta con la que el emperador le encarga este trabajo personalmente. Y esta carta constituye la única fuente que poseemos de la existencia de estos 50 ejemplares de la Biblia, que insisto, se acusa que allí se interpoló la fórmula trinitaria por influencia de la gente católica que rodeaba a Constantino. Eso hay que probarlo. Estamos hablando de que existieron esas 50 Biblias y ya vamos a mirar si también podemos decir que el Códice Sinaítico y el Vaticano proceden de esas 50 Biblias. Quiero leer la carta, por lo menos a modo de referencia, nada más, de lo que Constantino ordenó a su amigo Eusebio de Cesarea, que fue biógrafo también de él. Pues nos ha parecido, dice la carta, nos ha parecido conveniente manifestar a tu sapiencia el deseo de que ordenes transcribir por expertos calígrafos escrupulosamente versados en ese arte 50 ejemplares en pergaminos bien elaborados, claramente legibles y de fácil manejo para el uso de las Sagradas Escrituras. Claro está, cuya útil provisión tú sabes lo necesaria que es para la instrucción de las iglesias. Eso decía Constantino en la carta que le envió a Eusebio. Eusebio inmediatamente se puso al trabajo, buscó los calígrafos y allí se dice escrupulosamente, pero entonces uno duda, le agregaron la fórmula trinitaria. Bien, los estudios en base a esta carta, lo que contenía y especialmente cómo están hechos el Códice Sinaítico y el Vaticano, estos estudios muestran que está lejos de probar que especialmente un autor, Scrivener, es el que publicó material para decir no ninguno de los dos códices que tenemos actualmente, el Sinaítico y el Vaticano. Recordemos, son contemporáneos, el Sinaítico es anterior, mediados del siglo IV, el otro es un poquito más tardío, luego el Alejandrino es otro códice ya posterior todavía, del siguiente siglo. Pero que estos dos famosísimos códices están lejos de decir que reflejan la idea de Constantino del texto, ya que la carta contiene más detalles y ninguno de los dos códices se le parece uno al otro en la forma de construirlo, porque si al menos se hubiera respondido al pedido de Constantino, hágalo de esta manera, la caligrafía, el orden, no fue así. Los dos textos tienen columnas y son diferentes en el formato. En un caso tienen 4 columnas, el Códice Sinaítico, el Vaticano tiene 3 columnas, por dar ejemplo en cómo se construyó la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pero el que nos importa es la porción de Mateo, capítulo 28, 19. No obstante, la acusación sin fundamento sigue de que de allí o allí se introdujo una interpolación católica. Ya vamos a hablar acerca del concepto de Trinidad en el Nuevo Testamento, pero traemos un segundo argumento que es el Evangelio de Mateo según Shem Tov. Este es otro argumento que los ya antitrinitarios, por un lado, vamos a llamarlos así, quienes se oponen a la fórmula trinitaria, especialmente la del bautismo, además de la doctrina de la Trinidad, citan arguyendo que este Evangelio de Mateo, escrito en hebreo, que data del siglo XIV, año 1380 aproximadamente, escrito por un médico polemista español, el rabino Shem Tov ben Isaac ben Shaprut, ese es el nombre de este señor, y que George Howard en 1995 pudo publicarlo en columnas paralelas, el Evangelio de Mateo en hebreo según Shem Tov y la traducción en inglés. ¿Sí? Al final es lo que nos interesa, cuando Shem Tov termina su manuscrito, allí no aparece la fórmula trinitaria.
Este libro apareció en una obra que se llama La Piedra de Toque, del siglo XIV, y que entonces se argumenta esa porción que ahí estamos leyendo de Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, de Shem Tov, recordemos que este es el nombre del Señor, que él lo publicó dentro de un libro que se llamó Piedra de Toque. Al final, pues él omite, y que dijimos era un polemista, él arguyó contra la Iglesia Católica y usó entonces allí ese Evangelio donde aparece la supresión o por lo menos la no inclusión de la fórmula trinitaria. ¿Qué ocurre? Este argumento se torna interesante porque San Jerónimo, cuando él producía su Biblia al latín, alrededor de los años 400, la famosa Vulgata Latina, él toma la Biblia hebrea griega y va produciendo su Biblia en traducción latina, Vulgata Latina. Cuando llega a Mateo, allí él hace un comentario, que él vio el texto en hebreo, y con eso él dice, Mateo escribió originalmente en hebreo para los lectores hebreos, los que leían arameo, pero luego se tradujo al griego, y lo que hace Jerónimo es tomar del texto en griego y lo traduce al latín, en la famosa Vulgata Latina. Ese comentario de Jerónimo se nos torna valioso. Primero, porque Mateo había escrito originalmente en hebreo, ¿sí? Pero ese texto se perdió, hasta que supuestamente Shem Tov lo recupera en el siglo XIV, lo publica 1380 aproximadamente. La pregunta es, ¿será ese el texto original de Mateo, el que publicó Shem Tov? O sea que por 14 siglos, bueno, sería menos, desde el siglo V, año 400, hasta el siglo XIV, calculemos casi 9, 10 siglos, ese texto se había perdido y que ahora aparece con Shem Tov traducido por este señor George Howard, 1995, y ya lo tenemos en inglés también, listo para poder leerlo. ¿Será este el texto original de Mateo? Bien, esa pregunta también se resuelve leyendo el mismo texto de Shem Tov. ¿Y qué ocurre? Justamente al abrir el texto hebreo de Shem Tov, en la porción de Mateo capítulo 17, Shem Tov introduce algo extraño, y es el texto de Marcos capítulo 9. Aquí tengo conmigo la copia. Vamos a mirar, para que lo tengamos a mano, cómo aparece en el texto de Shem Tov, ¿no? Para ello abrimos Mateo capítulo 9, versículo 16, 17. Hasta allí, Shem Tov, en su Evangelio de Mateo, traduce, pone su texto hebreo normal, pero luego introduce algo extraño. Y la pregunta es, ¿eso extraño forma parte del original? Mateo capítulo 17, vamos a leer, versículo 16 en adelante, ahí se nos cuenta algo interesante. Y es la curación del hombre que está cuando Jesús bajó de la montaña y se encuentra con la multitud que está muy molesta porque los discípulos no lo pudieron curar. Entonces Mateo dice esto. Y lo he traído a tus discípulos, está hablando el papá del joven endemoniado, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y lo que viene a continuación en Shem Tov es un agregado tomado de Marcos. Pero seguimos leyendo aquí en Mateo 17, 18, cómo es la lectura en los manuscritos griegos. No hay ninguno en griego que siga la línea de Shem Tov. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano de aquella hora. ¿Notamos? Así es tal como está en Mateo. Pero en Marcos,
capítulo 9, versículo 20, se le agrega a Shem Tov, o Shem Tov le agrega ahí. Ese texto no aparece en manuscritos griegos originales de Mateo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Sigue más todavía. En el siguiente versículo, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sigue hablando el Padre. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No es que si yo puedo, si tú puedes creer. Que si puedo. Ese es, en el original aparece así de esa forma de la pregunta. Que si yo puedo. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo, ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, y a partir de esta parte, allí se entronca con Mateo 17, 19. Podemos leer, cuando él entró en casa, esta parte, hasta ahí todavía sigue el texto de Shem Tov. Pero entonces en Mateo capítulo 17, versículo 19, es lo que tenemos ya a continuación. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron, Mateo 17, efectivamente, esta porción es la que aparece ya en el texto de Shem Tov otra vez. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Etcétera. Noten, con lo que estamos diciendo es que Shem Tov le agregó a Mateo el diálogo de Marcos. Como esto no aparece en los manuscritos griegos en ninguno, o sea, es novedad, nuevo. Por lo tanto, esto hace que Shem Tov no sea el texto hebreo del Evangelio de Mateo, no lo reconozcamos como original. Y por lo tanto, la ausencia de la fórmula trinitaria en Shem Tov, lo mismo, tampoco llega a ser original. Es interesante reconocer estas cosas, pero aún más, vamos a ir mirando otros tópicos, tienen que ver con el bautismo en el nombre de Jesús. En primer lugar, acerca del bautismo en el nombre de la Trinidad, es bueno saber que ya en el segundo siglo era común. Alguien diría, bueno, pero en el primer siglo es lo que nos importa. Bueno, tenemos la evidencia de Mateo, capítulo 28, 19, que hemos citado, que data el Evangelio de los años 80 y 90. Es evidencia del primer siglo, pero se disputa, se discute, diciendo que ese texto fue agregado. Es una suposición. Y amigos, no podemos trabajarnos con o movernos con suposiciones cuando no está probado. Cuando hay autores como Scrivener, cité yo, que muestran que estos respectivos códices, el Sinaítico y el Vaticano, no proceden de los 50 que Constantino ordenó, ya que Constantino dio instrucciones de cómo hacer esas Biblias para mandarlas a Constantinopla, y estas dos Biblias, Sinaítico y Vaticano, no responden a esas características. Si esas 50 Biblias, ¿dónde están? Si ahí tienen la fórmula trinitaria o no, eso nunca lo sabremos. Solamente lo tenemos con nosotros el Códice Sinaítico. Códice es semejante a un libro, Sinaítico y Vaticano, pero en un formato diferente de cómo pretendía Constantino. Pero sí tenemos pruebas de que en el segundo siglo ya se aplicaba la fórmula trinitaria. Es el caso de la Didaché. La Didaché es un escrito que data alrededor del año 100. Es muy temprano, es uno de los escritos más antiguos que existen
Hay quienes le atribuyen todavía desde el año 80 hasta el año 150, no se sabe la fecha, pero el texto, en una porción de la Dieta G dice así: acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva o agua corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Y si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten las instrucciones. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizando y algunos otros que puedan. Al bautizando, empero, le mandarás ayunar 1 o 2 días antes. Noten qué severo que era la instrucción de este librito. Es un librito pequeño. Didaqué significa enseñanza y que data de fines del primer siglo, principios del segundo. Ya se menciona la Trinidad allí. Lógicamente, tomada del Evangelio de Mateo. O San Justino Mártir, que él muere mártir aproximadamente en el año 165 a 168 de la era cristiana. Él tiene un párrafo que dice así: luego los conducimos a sitios donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos. Pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios Padre y soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es así que Cristo dijo: si no volviereis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Así tenemos pruebas también, pruebas patrísticas, de gente como San Ireneo de León, también del siglo II, Tertuliano, del siglo ya III, ya va al siguiente siglo, Orígenes, también del siglo III. Tal vez alguien diría: pero me están citando padres de la iglesia y por lo tanto eh, son tradiciones de los hombres. No, recordemos que esta gente están recibiendo una enseñanza, el bautismo de la Trinidad, para cuya única prueba es la de Mateo capítulo 28, la fórmula trinitaria, ¿sí? Y que entre los manuscritos griegos más antiguos, pues tenemos estos dos códices, el sinaítico y el vaticano. Y hay algunos papiros y manuscritos sueltos, más antiguos todavía que estos dos, pero contienen otras partes del Nuevo Testamento. Porciones escogidas de Marcos o de Lucas o Hechos, cartas de Pablo aquí a Corinto, etcétera, ¿sí? E incluso Mateo, pero no necesariamente la porción que nos interesa de la fórmula trinitaria en otra versión que no sea el Códice Sinaítico y el Vaticano, porque allí quien se encargó de hacer el códice recogió los manuscritos que estaban en ese tiempo, pero que ya venían siendo predicados. Esto es lo que importa. Recordemos que la palabra de Dios se produce por predicación, por testificación. A eso se llama transmisión. Y la transmisión oral es que, voy a dar un ejemplo. ¿Qué podemos decir de los hermanos que fueron masacrados por Nerón cuando él quema la ciudad de Roma en el año 64? Pablo había escrito la carta a los romanos unos 6 años antes, en el año 58. He aquí que Nerón decide quemar Roma para edificar Nerópolis, la ciudad de Nerón. Y por instancia de Popea, la esposa, que era filojudía, amante de los judíos, echan la culpa, la mala suerte a los cristianos. Y Nerón, buscando cómo expiar, porque mucha gente creía que era el mismo Nerón el que había quemado, culpa a los cristianos. En ese tiempo era una secta, estoy hablando del año 64. No había ningún Nuevo Testamento. No había, eh, excepto los escritos del apóstol Pablo, pero no estaban los evangelios hechos. Las cartas de Pablo son muy antiguas, la década del 40 aproximadamente, las 2 primeras cartas a los tesalonicenses. En la siguiente década, la década del 50, tenemos las otras cartas a los corintios, la carta a Gálatas y Romanos en el año 58.
Y así va produciendo Pablo las diferentes cartas, pero los evangelios no fueron escritos antes para sostener a estos cristianos que pagaron con su vida la locura de Nerón. Ellos fueron muertos, esta historia la conocemos, masacrados, torturados, empalados, quemados, devorados por las fieras, por el solo delito de amar a Cristo. Ahora, la pregunta que hacemos es, ¿de dónde derivaron ellos la doctrina de Cristo, estos cristianos de Roma, por el año 64? Si no había Biblia, o sea, no había Nuevo Testamento, me refiero, excepto muy escasas cartas de Pablo que tampoco se reproducían en cantidad. Era por el testimonio oral. Entonces, ahí entendemos lo que significa la transmisión oral, o sea, contar de boca en boca. Así como se contó de boca en boca, recordemos que así fue como se transmitió el Evangelio. Podemos leer el texto de Hechos 11:19, que con motivo de la persecución de Saulo de Tarso, los cristianos en Jerusalén, estos tuvieron que salir rápidamente y cuando salieron predicaban de boca en boca, no llevando libros, no entregando ejemplares de la Biblia. Dice el texto, Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y el versículo siguiente menciona que ya se animaron a hablar a los griegos también. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del rey del Señor Jesús. Notamos, el evangelio se transmite por transmisión oral, o sea, de boca en boca, contando la historia. No hay un texto escrito, excepto, insisto, las cartas de Pablo. Aún los romanos, ellos recibieron la carta de Pablo en el año 58, así que eso los pudo sostener. Pero para enfrentar la persecución de Nerón, la quema, el horror que estos cristianos sufrieron por amor a Cristo, ¿de dónde se valieron ellos? ¿Cómo se hicieron cristianos? ¿Fueron bautizados en el nombre de quién? ¿De qué? Entonces muchos dirán, en el nombre de Jesús, obviamente. Bien, ¿y qué hacemos con la doctrina de la Trinidad? No, eso es posterior. Bien, amigos, la doctrina de la Trinidad está en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a discutir ese tema para entonces entender la fórmula trinitaria y no que esto es una creación posterior del siglo II, III y por la transmisión verbal que se transmiten. Yo he citado varios padres de la iglesia o escritos del siglo II, la Dieta G, por ejemplo, que mencionan la Trinidad. Pero hablemos pues entonces en el nombre de Jesús, ya que estamos en ese tema. ¿Qué significa ser bautizados en el nombre de Jesús? Oh, amigos, era ser bautizados en el nombre de alguien que traía una doctrina absolutamente revolucionaria. Cuando se nos cuenta en Hechos de los Apóstoles 19, que Pablo pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Recordamos, capítulo 19, versículo 2 en adelante, Pablo hace esa pregunta, porque considera que es importante que estos llamados cristianos reciban lo que Jesús había prometido en Hechos 1:5. Él había dicho que iban a recibir el Espíritu Santo. Aquí la pregunta de Pablo a estos 12 hermanos de Éfeso, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y entonces la pregunta de Pablo es, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo fueron bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista. Y ahí Pablo ya pudo entender que Juan tenía una doctrina incompleta. Él había predicado que uno después de él vendría. Y estos hermanos que fueron bautizados escucharon a Juan y luego se ausentaron. No supieron más de la nueva doctrina, la doctrina de Cristo. Y ahí viene entonces, ¿qué significa bautizarse en el nombre de Jesús? Es aceptar la doctrina de Jesús. Voy a invitarles a que me acompañen a mirar el texto de cómo el apóstol Pedro presenta a Cornelio la doctrina del Evangelio que el Señor había ordenado que se predicara en Hechos capítulo 10. Allí se nos dice qué es lo que debía contener la doctrina, especialmente en la forma en cómo debía
ser presentada, el contenido de esta doctrina. Lo miramos en el capítulo 10, versículo, para mirar el contexto. Vamos a leer capítulo 10, versículo 34, el diálogo que hay entre Pedro y Cornelio, y especialmente el nombre de Jesús. ¿Qué abarca? Es una doctrina revolucionaria, nueva, que va a incluir la Trinidad. Eso es lo que importa. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, como era el caso de Cornelio, que no era judío. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Notemos, ahí están los tres miembros de la Trinidad. A ver, ¿cómo entiendo? Es que ese es el tema. Bautizarse en el nombre de Jesús es bautizarse en la doctrina de Jesús, que abarca la Trinidad. Ahora vamos a mirar los textos probatorios. Pero antes, seguimos leyendo lo que Pedro le enseña a Cornelio y que va a abarcar bautizarse en el nombre de Jesús. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Notemos que por el momento va hablando de dos personas claramente identificadas, el Padre y el Hijo, Dios y Jesús. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Pedro agrega en el sermón allí en Pentecostés: y recibirían el Espíritu Santo. Ambas cosas, perdón de pecados y el Espíritu Santo, lo cual se cumple acá. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La diferencia con la experiencia de Pentecostés es que primero se bautizaron los que creyeron, 3.000 en aquel tiempo, y luego recibirían la promesa que Pedro dijo: recibirán el Espíritu Santo. Aunque ya había bajado antes sobre los 120 que predicaron y conmovieron a esa multitud reunida de diferentes países y a las cuales Pedro dirigió su sermón. Pero recordemos cómo va la progresión. Primero es el bautismo, después la entrega del Espíritu Santo. Aquí pasó al revés. Y esto fue lo que dejó atónitos a los testigos judíos, a los amigos de Pedro y a Pedro también. Versículo 46, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro responde: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y yo agregaría, antes del bautismo, o sea, ya recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Notemos que esta es la forma original. Fórmula que significa bautizar en el nombre de Jesús, es bautizar en el paquete que implica las doctrinas de Cristo. Vamos a ver parte de ese paquete en Juan capítulo 10, del versículo 31 adelante, hablar sobre la vinidad, o sea, la igualdad entre el Padre y el Hijo. También vamos a mirar el versículo previo, 10:30, cuando Jesús pronuncia palabras y los judíos lo quieren matar. Yo y el Padre uno somos. Noten acá tan claramente como lo dice Jesús. ¿Qué ocurre a continuación? Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Entonces Jesús pregunta, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le responden los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, y esta es la parte que quizás más nos debería llamar la atención de la defensa que hace Jesús. Él no está pidiendo disculpas o decirles a ellos, disculpen ustedes, me están malinterpretando, que ustedes creen que yo me hago igual a Dios. ¿eh? Recuerden el versículo que ahí dijeron ellos, no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿sí? Eso es lo que ellos están diciendo. ¿sí? Ahí lo tenemos, versículo 33. Entonces Jesús, cuando va a defenderse, insisto, él no está corrigiendo o aclarando, no, él está citando un texto bíblico donde a los judíos se les llama dioses. Salmo 82. Ahora vamos a leerlo, pero avanzamos un poco más. Juan 10:34. Jesús respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Esto es el Salmo 82, que en un momentito más ya lo vamos a leer. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Esto es a los judíos. Acuérdense que en Romanos capítulo 3, 1, 2, Pablo dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Esa es la ventaja del judío. Ellos recibieron la revelación de Dios. Y acá estamos leyendo el mismo pensamiento. Si llamó dioses, Juan 10:35, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ustedes no pueden negar ese texto del Salmo 82. Es lo que Jesús está diciendo. Sigue más. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú estás blasfemando porque yo estoy diciendo que soy hijo de Dios, como ustedes son hijos de Dios y dioses también. ¿No? Ese es el argumento del Señor Jesús frente a los incrédulos judíos. Sigue más, siguiente versículo. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, ese es el gran argumento que el Maestro siempre enseñaba. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre y que Él me envió. Ahora, vamos a el Salmo 82 para ver si Jesús no lo malinterpretó, versículo 1 en adelante. Quizás lo pudo haber malinterpretado, ¿verdad? No, eso sí que sería una blasfemia. Al contrario, ¿cómo necesitamos aprender del Maestro? Salmo 82, 1 en adelante, leemos así. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y esto así Dios le llama a su pueblo judío en tanto sean dignos jueces como nuestro Dios juez. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces ya ustedes no son dioses, porque Dios significa que van a oficiar como juez Dios, como nuestro Dios Padre, y ellos van a estar como ayudantes, si podemos decirlo de esa manera. Pero si ustedes aceptan acepción de personas, no, ustedes no sirven. Miremos cómo sigue. Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido, al menesteroso, librad al afligido, al necesitado, libradlo de mano de los impíos, y entonces seréis dioses. Sigue más todavía. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, si es que cumplen la función de juez recto como lo es el Padre, pero noten cómo termina, en el versículo 7 y 8, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Finalmente, este texto se cumple en el milenio, según Apocalipsis 20, cuando los que se salvan son sentados en tronos. Allí son reyes y sacerdotes, dioses, según Salmo 82.
para juzgar a aquellos que se van a perder. Es un tema fascinante que tiene que ver con el juicio en el milenio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, 1 en adelante, texto para ser estudiado en otro momento. Entonces, con esto confirmamos las palabras de Jesús en San Juan capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Esto es la vinidad. ¿Podemos llamarla así? Juan 10:30. Antes de entrar en la Trinidad. Esto es la vinidad. Esto es bautizarse en el nombre de Jesús. Aceptar que Jesús es igual al Padre. O miremoslo como lo expresa el Salmo 110, versículo 1 en adelante, y la interpretación que Jesús le dio en San Mateo capítulo 22. Leo pues entonces en Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha o a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Mateo, capítulo 22, versículo 41, Jesús pregunta a sus oyentes, ¿de quién es hijo el Mesías? El Hijo de Dios. ¿De quién? Es de David, lógico, es de David, por supuesto. A ver, leamos el texto. Y estando juntos los fariseos, Jesús les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Obviamente, de David. Él viene de la simiente de David. Pero Jesús le dice, y pues, como David en el Espíritu, según el Salmo 110:1 que acabamos de leer, le llama Señor, con estas palabras. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten, David le llama al Cristo, le llama mi Señor. Entonces Jesús hace la pregunta. Pues si David le llama Señor, dijo el Señor, el Padre, al Señor, el Cristo. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Porque nunca un padre va a llamar a su hijo mi Señor. Más bien es el hijo el que le llamará a su padre. Pero si el Cristo es hijo de David, descendiente de David, ¿cómo David le va a llamar mi Señor? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntar más. Bien amigos, con esto creo que nos queda muy claro que estamos hablando de una divinidad. Pero podemos hablar de la tercera persona y entonces entendemos que es la Trinidad. Esto es hablar del Espíritu Santo. Lógicamente el tema sería muy largo, solamente traemos lo esencial. San Juan capítulo 10, versículo 4 en adelante, es Jesús el autor de esta doctrina. Ya aparecía en el Antiguo Testamento la noción de Jehová y el Espíritu del Señor. Permanentemente van a aparecer esos textos. Pero ahora, presentarlo como una persona separada, aparte, esto sí es llamativo. En San Juan capítulo 16, versículo 4 en adelante, Jesús tiene un diálogo con sus discípulos acerca de la necesidad de retirarse, de irse, pero va a mandar a alguien que los pueda cubrir, que los pueda reemplazar. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y a partir de aquí, amigos, es donde deseamos que solamente
con discernimiento del Espíritu Santo. Ya el apóstol Pablo escribió al respecto. Esto no se discierne con la carne. El mundo no lo puede discernir. Y es que Jesús necesitaba irse para estar allá en el cielo y enviar a alguien. Algunos que dirían, no, envió a algo, una fuerza, un efluvio o algo por el estilo. Y entonces allí es la gran discusión. ¿Este Espíritu Santo es una persona o es una cosa? Bien, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, no tenemos las características que el Espíritu Santo tiene, es guiar, es hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, queridos amigos, el Espíritu Santo es la doctrina que Jesús enseñó a sus discípulos y que luego, en ausencia de Cristo yéndose al cielo, es quien comandaría esta persona, el Paráclito, como le llama en griego, a quien sostendría o quien sostendría a los apóstoles, pero trayendo toda la información relativa a Cristo. El gran problema es si vamos a creer que es una cosa o una persona. Insisto, este tema merecería un nuevo material sobre la personalidad del Espíritu Santo. Pero el Nuevo Testamento ya trae pruebas suficientemente pesadas como para ver que el Espíritu Santo se movió entre los apóstoles dando instrucciones, prohibiendo, hablando, entristeciéndose. Era el que actuaba permanentemente. Por lo tanto, la persona del Espíritu Santo, e incluso hablado en el griego, cuando el Señor dice, yo voy a enviar a otro consolador. La palabra en griego allí de otro es allos y no heteros. Esta es una disquisición que solamente se observa en griego. Alos significa que es otro de la misma naturaleza. Heteros es otro de diferente naturaleza. Esto se muestra, por ejemplo, si estamos en una verdulería y estamos recibiendo peras. ¿Y tú quieres otras más? Si usamos alos, significa que quieres más peras, o sea, de la misma naturaleza. Pero si estamos en la frutería y recibimos las peras y se nos dice, ¿quieres heteros? ¿Se quiere otras? Me está invitando a escoger otras frutas diferentes de la pera. Juan 14:16, acordémonos, ahí aparece el texto, yo rogaré al Padre y os dará otro, allos, es la pronunciación en griego, consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese allos es otro de la misma naturaleza que Jesús y el Padre, no heteros. Heteros, ahí sí se aceptaría que si fuera una fuerza, un efluvio, un éter, alguna cosa. No, no. Es alguien como Jesús que tiene sentimientos, se entristece, eso lo dice Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para salvación. Cuando el Espíritu Santo, Él ordena, da instrucciones, esto lo cuenta varias veces en el libro de Hechos, acordémonos en el viaje misionero del apóstol Pablo, podemos quizás leer ese texto de Hechos capítulo 13 al comienzo, que es el Espíritu Santo el director de la obra misionera, que es un efluvio, un éter. Dice allí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Notamos, es una persona. ¿Por qué cuesta entender esto? Porque hay quienes dicen que el Espíritu Santo también aparece como Espíritu del Padre y Espíritu de Jesús, y que se trata como del otro yo del Padre y del otro yo de Jesús.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento abundan las referencias a las tres personas. Es el caso de la parte final de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Y así como ese texto, varios más, o la introducción, el saludo introductorio de Apocalipsis capítulo 1, también en que aparece en forma simbólica quienes saludan allí, el Padre, el Hijo y los 7 espíritus que representan el Espíritu Santo. Vamos a leer como textos finales, segunda a los Corintios capítulo 13, la parte final en que se nos habla el deseo que el apóstol Pablo tiene para con sus lectores, sus oyentes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13, 14. Y así como varios textos más que quizás en otra ocasión podríamos traer un tema relacionado con la personalidad del Espíritu Santo. Pero resumiendo, hay base sólida para creer que el bautismo en la fórmula trinitaria viene directamente de labios de Jesús de Mateo capítulo 28, versículo 19, a pesar de la detracción, del ataque que hacen los antitrinitarios críticos del texto, afirmando sin fundamento que ese texto de Mateo 28, 19 es un texto influido, agregado por católicos amigos de Constantino cuando él ordenó hacer las 50 códices. Y ya hemos mencionado que Scrivener es uno de los principales autores que niega relación y lo fundamenta de que el Códice Sinaítico y Vaticano deriven de esos 50 códices. No hay prueba, no hay forma de probar. Es una suposición. Y si creemos que el Evangelio original de Mateo en hebreo, que fue publicado por Shem Tov en el siglo XIV, hablamos de ese texto, es el original porque al final omite la fórmula trinitaria. Ya dijimos en el capítulo 17, allí él introduce un agregado que está en el Evangelio de Marcos, agregado que no aparece en ningún otro texto original griego de Mateo. Por lo tanto, el texto de Shem Tov no llega a ser el texto original hebreo que Jerónimo dijo haber visto cuando él estaba produciendo su Biblia latina y por lo tanto tuvo que traducir el texto griego de Mateo y allí es lo que él produjo. Y dijimos, queridos amigos, como conclusión también que ser bautizados en el nombre de Jesús era ser bautizado en el nombre de un hombre revolucionario, de un paquete, dije yo, que incluía la divinidad, la igualdad de Cristo con el Padre y la entrega de una persona que los acompañaría hasta el final de los días. Entender esta enseñanza del Nuevo Testamento es fundamental. Eso es estar bajo la tutela de Cristo, es reconocer a Cristo como el dueño de una nueva revelación absolutamente nueva. Esto es el Nuevo Testamento. La persona que se considera creyente, cristiana, hijo de Cristo, es porque ha aceptado una doctrina revolucionaria. Esto es que un hombre sea igual a Dios, ya lo decía Daniel capítulo 7, cuando un hijo de hombre se presentó, en el versículo 13, se presentó ante el anciano de días y se le dio reino, dominio, en fin, etcétera, etcétera, para que todos lo adoraran. Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, un ser humano, que vino hasta el anciano de días, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasa con este hombre, este hijo de hombre? Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, etcétera, etcétera. Nos acordamos de Efesios, cuando, Filipenses, cuando el Señor inspira a Pablo para decir en el capítulo 2, vamos a mirar el texto, haya en vosotros este sentir como hubo en Cristo Jesús. Y luego cuando Cristo fue exaltado hasta lo sumo, allí esta porción del escrito del apóstol Pablo, para que todo el universo lo adorara. Filipenses capítulo 2, leo versículo 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A un hombre. La igualdad de Jesús con el Padre.
y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Kyrios, en griego, Jehová es el nombre en el Antiguo Testamento, para gloria del Padre. Amigos, si uno piensa en este solo texto de Filipenses 2, 9 al 11, como que si Dios el Padre no quiere que haya tanta gloria para el Hijo, porque le están restando gloria al Padre. Es exactamente al revés. Dios quiere que a Jesús lo exalten más y más y más, y Dios sale ganando para gloria del Padre. Quiere el Señor ayudarnos a entender la magnitud de esta revelación que el apóstol Pablo trajo a nuestras mentes acerca de la divinidad, la igualdad entre el Padre y el Hijo. Y la Trinidad es aquella tercera persona que Jesús introdujo en sus enseñanzas a sus discípulos, como leíamos en San Juan 14 y capítulo 16 también, y probado luego en el resto de los textos del Nuevo Testamento, lo cual todavía no lo podemos hacer por falta de tiempo. Con esto, amigos, afirmamos que la correcta manera de bautizar es en el nombre de este revolucionario Jesús, que mencionó la Trinidad como los dueños de aquel que es bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.